Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con la magíster Sheila. Agradecerles esta entrevista, gracias por considerarnos como un colaborador importante de la Fundación Nichols. La Universidad del Pacífico tiene muy buenas experiencias con la Fundación, así que eso ha sido magnífico para lo que es vinculación con la sociedad exactamente, ¿no? Nosotros tuvimos acercamiento con la Fundación por vinculación con la sociedad. Realmente ha sido un trabajo arduo, hemos tenido con la Fundación grupos numerosos, hemos trabajado proyectos en educación, también sé que ellos tuvieron la posibilidad de trabajar también con nuestro consultorio jurídico y se le dio asesoría a la comunidad de Nichols. Nosotros, con la Facultad de Educación, lo que se han llevado son proyectos de vinculación con la sociedad. Estos proyectos han sido encaminados justamente a desarrollar nuestro programa de vinculación. Nuestro programa de vinculación que a partir de la pandemia tomó un boom y justamente fue recuperación educativa post-pandemia. En virtud de este programa se empezaron a crear proyectos como primero fue el nivelación educativa, que trabajó con tutorías personalizadas, con un grupo pequeño de estudiantes. Cada uno de nuestros estudiantes llevaba estas clases mediante Zoom y podían tener contacto y ayudaban a los niños, niñas, adolescentes a nivelarse académicamente. También otro proyecto importante fue el de material didáctico. En material didáctico hicimos asesoría a los padres y a los docentes de cómo el material didáctico podía aportar primero el involucramiento del padre dentro de lo que es los programas educativos. Uno. Dos, el apoyo y mejorar la convivencia en familia, porque justamente ellos estaban ya perdiendo la paciencia, habían tenido mucho tiempo con sus hijos y sus hijas trabajando en casa, que llegó el punto en que no sabían qué hacer. Entonces, justamente se creó este proyecto para apoyar a los padres y enseñarles a hacer material didáctico con elementos del medio, y ellos puedan ayudar a sus estudiantes, a sus hijos, a mejorar el nivel educativo. ¿Cómo definirías el material didáctico? O sea, ¿en qué nos basaríamos para realizar esto? ¿O cómo serían las clases? Porque son clases virtuales, obviamente, sí. Y estas clases se les imparte a los papás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esto tiene relación con un tema muy importante, lo cual es la educación, que actualmente se puede decir que básicamente está destruida por varios ámbitos y aspectos, tanto socioeconómicos como políticos? Entonces, mediante este convenio o este trabajo que venías realizando en la Universidad del Pacífico junto con Nichols, ¿cómo usted calificaría a esta pequeña integración? Bueno, importante, ¿verdad? Porque el momento histórico, sociocultural, lo ameritaba. Fue el apoyo para aquellas personas que no habían tenido ese acceso, se decía, ese grupo de estudios de UNESCO, de UNICEF, que solamente cada 7 niños de cada 10 tenían acceso a estas clases. Había 3 niños por cada porcentaje, así con ese rango, que no tuvieron nada, absolutamente ningún acceso a la educación durante los años de pandemia, que fueron 2. Sin embargo, los padres hicieron lo posible por ser docentes, por tomar el rol de docentes en casa y tratar de seguir a partir de las guías de estudio que el Ministerio de Educación les daba, seguir con este programa educativo. Pero ellos no eran profesionales. Por lo tanto, ahí fue la intervención de ayudar a la comunidad de Nichols mediante el aprendizaje de nuestros estudiantes para que ellos puedan tener ideas de cómo trabajar en casa
en materias, por ejemplo, más que nada en los primeros grados, que era tan difícil, por ejemplo, trabajar lectoescritura mediante Zoom, y aún más si no te podías conectar por cuestiones económicas, por cuestiones de acceso a internet y miles de dificultades que se presentaron. Nosotros llevábamos estas clases, estos talleres, se le presentaba al padre de familia el recurso, por ejemplo, por decirte un bingo alfabético o un tipo de ensartado numérico. Bueno, ese tipo de cosas que lo puedes elaborar con un pedazo de plumafón, con un cartón, con un papel, con piedritas, con ramas, etc. Lo que hacían era mantener la creatividad para que esta creatividad dársela a los padres de familia y que esto a sus hijos de una u otra manera les enseñen lo que se estaba perdiendo mediante pandemia. Así es, porque no tenían la posibilidad de tener recursos digitales, por lo tanto el manipular estos elementos le iba a permitir práctica, y a partir de la práctica mejorar el aprendizaje. Entonces, no solamente se le enseñaba a hacer el recurso, también se le enseñaba a aplicar el recurso. Entonces, nos fue muy bien, realmente conversando con los representantes de NICOL sabíamos que la apertura fue buena, que luego cuando cerramos el proyecto solicitaban más que se continuara con este proyecto, pero por cuestiones de la universidad, de programación de la facultad, tuvimos que dejarlo. Pero en tal caso fueron alrededor de 3 cortes muy trabajadas. Con material didáctico tuvimos aproximadamente, siquiera unas 500 personas beneficiadas con esto, indirectamente niños también, porque se preparaba padres y docentes y obviamente se veían beneficiados indirectamente los menores. Ahora, en nivelación educativa también tuvimos, qué sé yo, más de 1000 estudiantes, más de 1000 niños en las diferentes cortes beneficiados con esto, no solamente niños, adolescentes, jóvenes, porque dábamos clase de matemáticas a bachillerato, por ejemplo, dábamos clase de matemáticas y lengua y literatura, nada más las 2 áreas, pero lo dábamos desde preparatorio hasta bachillerato. Entonces había grupos que teníamos a veces de 50 por cada estudiante, por cada uno de nuestros estudiantes, y se trabajaba hasta durante 96 horas que ellos tienen la vinculación con la sociedad, se trabajaba para justamente en esos contenidos difíciles o en esos temas que para ellos no era posible aprobarlos o tener una buena calificación o tener un buen rendimiento en su institución. Entonces también fue fantástico y ese sí lo queremos retomar porque la comunidad lo ha solicitado. Claro, yo creo que la comunidad es muy importante y más que todas las personas que no tienen el acceso no tienen acceso a estudiar. Yo creo que un país educado es mucho mejor que un país sin dinero porque la educación te lleva a conseguir las fuentes económicas del ingenio y todas esas ramas. Entonces yo quería preguntarle cómo describe el ambiente y la dinámica durante los talleres en términos de colaboración, o sea, en términos de colaboración y participación mediante la Universidad del Pacífico y Nichols. ¿Cómo lo definís? Bueno, es interesante con el representante de la fundación y realmente ha llegado el momento en que yo le pido, por favor, cierra las inscripciones, porque eran 200, 300 personas. Y bueno, nosotros en la Facultad de Educación trabajamos solamente con modalidad virtual, no tenemos estudiantes en presencialidad y tenemos estudiantes por todo el país. Entonces era coordinar esos horarios y realmente tratar de llevarlos a través de la plataforma Zoom, Meet, Teams, la plataforma que nos ayudara. Lo importante era llegar a ellos. Los estudiantes hacían a veces hasta entrevistas individuales, trabajo individual para poder llegar a la fundación. Pero era eso, era masivo que nosotros teníamos que cerrar inclusive los enlaces
antes del tiempo que habíamos determinado para la inscripción por la cantidad de personas que estaban necesitando y se veían interesadas en nuestros cursos. Es una gran experiencia trabajar con ellos y así. Y vemos que tienen demasiada acogida, tienen mucha acogida. Y enviar una inscripción o un curso con Nichols es una semana. Y ya en una semana tener los cursos. Entonces, si por Nichols fuera, nosotros como Facultad de Educación tendríamos que estar renovando estos proyectos, pero bueno, no contamos con tanto personal como para poderlo hacer, como recursos humanos para poderlo hacer seguido como la comunidad lo requiere, ¿no? Claro, pero actualmente no está en un convenio ya, ¿verdad? Estamos, o sea, el convenio está vigente, tenemos un convenio con marco interinstitucional, pero sí, en cuestión del proyecto que estamos llevando a cabo como Facultad de Educación, en este momento estamos dirigiéndonos más a docentes. Entonces, sí hemos parado un poquito con la comunidad, pero ya lo vamos a retomar el próximo año. Bueno, como Universidad del Pacífico, en representación de la Facultad de Educación, realmente darles un eterno agradecimiento por ese amor a los otros, por esa preocupación hacia su comunidad. Fundación Nichols mueve personas con diversas situaciones y trata de darle una solución a cada problema social que se enfrenta. Agradecerles por darnos la oportunidad también de sentir y de vivir esta experiencia del servicio a la comunidad. Muchas gracias. Gracias. Un gusto y un placer.